Muy bien, pues buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos en nuestra sesión mensual de Business Lab by SMG Marketing Group. Estamos en México, bueno, todos esperemos que nos estén viendo en Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera. Y bueno, yo soy Emma Ruth, yo soy CEO de SMG Marketing Group y estamos poniendo estos capítulos en YouTube y en redes sociales porque nuestro objetivo es aportar muchísimo valor al consumidor. Estamos compartiendo aquí pantalla con Ro Sotelo. Hola Ro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Emma, buenos días. Pues nada, aquí encantado de compartir una sesión más con toda la industria. Excelente, buenísimo. Pues como saben todos, el tercer jueves de cada mes estamos subiendo contenido de valor para hablar de los diferentes temas que hay que meter al laboratorio en la industria inmobiliaria. Estos son unos foros de innovación, foros interactivos, y vamos analizando este jueves o los jueves de cada mes, como dijimos, estamos analizando diferentes momentos y diferentes tomas de decisiones del producto inmobiliario. Y bueno, hoy vamos a hablar de la caja negra del comprador. La caja negra del comprador es aquel descubrimiento que tenemos que hacer porque todo, como sabemos, pues todo evoluciona, todo cambia el día a día. La inteligencia artificial no es el futuro, es el hoy, y hoy, en 3 horas, es el pasado. Entonces tenemos que estar constantemente en innovación, constantemente en análisis. ¿Por qué? Porque la industria inmobiliaria, dentro de esta especialidad, hay diferentes nichos, hay diferentes compradores, hay diferentes momentos en los que tenemos que hacer este llamado al diferente buyer persona. Y hoy vamos a hablar de un descubrimiento, de este marketing discovery y de nuestras grandes metodologías. Vamos haciendo una analogía de esta caja negra. ¿Qué tiene la caja negra? Pues todos la identificamos con los aviones, ¿no? Con la parte de la aeronáutica. Así como en los aviones y en los trenes, las personas que tienen ciertas categorías y tienen un desempeño evidente o tienen comportamientos diferentes, momentos importantes, hay una caja negra que realmente registra o está registrando toda esta comportamiento del consumidor. Y todo esto nos lleva a ver cómo atrapamos esos impulsos a través de la economía de la atención, cómo toma decisiones este comprador y por qué define un producto inmobiliario, cómo el comprador puede invertir en Mérida o en Los Cabos, porque la acción y el comprador de cada uno de los proyectos inmobiliarios, de los destinos o de los compradores, pues nunca son diferentes. Entonces, hoy vamos a hacer esta analogía de qué hay dentro de esa caja negra, cómo quirúrgicamente puedo entrar a identificar quién es mi comprador y quién es mi buyer persona. Dentro de toda la metodología, que somos fanáticos nosotros de la metodología de adaptar modelos de negocio, de inteligencia de mercado al marketing, porque el marketing ha dejado de ser intuitivo. El marketing es indudablemente una línea de negocio porque marca el futuro prominente o no prominente de cualquier marca o de cualquier proyecto inmobiliario o de cualquier marca en el mundo, ¿no? Y de esta caja negra que de la que estamos hablando vive dentro de toda esta metodología, vive dentro del marketing discovery. Ahí es donde hay un módulo clave. Ya pasaremos en otro capítulo o escríbenos aquí abajo y compartimos con mucho gusto en qué consiste esta metodología de marketing discovery. Y ahí es donde entramos a hacer un buyer persona quirúrgico, porque es un resultado aplicable. El buyer persona hipotético del día de hoy no es el buyer persona en 2 años, o en 3 años, o en 5 años, que más o menos es como el timing de vida de un desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, el principio central de todo esto es que no necesariamente porque ya desarrollamos el producto dentro de nuestro laboratorio de modelo de negocio, desarrollo de proyecto, producto, recámaras, concepto, etcétera, tiene que ser que el buyer persona sea el que realmente tengamos que by the book, pues, o sea, tengamos que apuntar, sino que realmente hay que hacer algo mucho más profundo y mucho más estratégico. Si nosotros vemos a todas estas grandes máquinas como los aviones o los trenes, como dice ahí,
a primera vista tienen una categoría, son de algún tipo, son de, tienen algún desempeño, algún performance, pero en realidad solo es dentro de la caja negra que ves tal cual el funcionamiento minucioso. Esta es la analogía que hacemos con el comprador. Tú puedes ver la gran categoría de retirado, pero si te pones minucioso vas a ver cuáles son precisamente esos detonantes, esas acciones, esos impulsos que son los que al final pueden derivar en que se decida por una u otra cosa, ¿no? Esa es como la analogía que estamos haciendo en todo este programa de la caja negra del consumidor. Y bueno, ya entrando a esta página, el stage gate, ¿no? Pues básicamente, como dice Emma, todo está como dentro de una metodología completa, que esta es la que proponemos. Y como parte de una de las acciones más profundas que nosotros realizamos, que es el marketing discovery, pues bueno, no podemos aislar nosotros el análisis global del marketing discovery sin meternos minuciosamente a el definir el perfil exacto del buyer persona, del futuro consumidor. Porque muchas veces lo único que ha pasado, y nosotros lo hemos vivido en muchos desarrollos con los que hemos colaborado, pues se tiene igual como definición de cajón, de tabla o de número frío, cuando en realidad, y eso lo hemos platicado en otras sesiones, el mercado está siendo súper cambiante y de 10 años para acá ha sido súper evolutivo y ha sido súper trascendente la forma en la que el mercado va adquiriendo diferentes eh, tendencias, comportamientos, costumbres, influencias, y justamente por eso nosotros hacemos como esta apertura de, ok, como SMG, como metodología, nos vamos a meter a la profundidad y vamos a tratar de tu desarrollo, del desarrollo en cuestión, del destino en cuestión, tratar de escarbar y ser lo más minuciosos posibles, ¿no? Me encanta y es todas estas sesiones básicamente es para reflexionar, para que reflexiones juntos y reflexionemos juntos en qué etapa está mi proyecto. Aquí hay una frase bien interesante que me encanta que dice que el concepto y el buyer persona deben construirse juntos o el concepto quedará sin un comprador real. Eso es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Nos gana la emoción, nos gana el producto que estamos haciendo, nos gana la intuición y después estamos pues queriendo que nuestro producto convenza, que es esta siguiente etapa en la que vamos a platicar, porque en lugar de atraer, porque no es lo mismo tener que convencer que tener que atraer, porque el convencimiento es muy caro. El convencimiento cuesta muchísimo dinero y creo que todos los hemos pasado por este tema de levantar la mano, oye, es que yo soy el mejor, oye, es que yo soy... y en cambio, si nosotros volteamos esta fórmula, el comprador potencial realmente decide porque nuestro discurso realmente es conectivo con él. Porque hoy por hoy el comprador indudablemente está súper, súper informado, ha visto muchísimo también como nosotros, no hablemos ya de inteligencia artificial y de tantas cosas que tenemos que en este momento como herramientas, porque eso es, estamos en una era privilegiada y creo que eso es lo que todos tenemos que analizar. Lejos de tenerle miedo a la tecnología, creo que hay que hacernos aliados de la tecnología, porque porque gracias a eso podemos avanzar mucho más rápido y podemos poner nuestra inteligencia creativa a trabajar con esto. Muy bien, y pasando a esta parte y a este análisis mucho más profundo y reflexivo, porque como dijimos, esto se trata de análisis, reflexión, acción e implementación. Todo lo que vamos a ver en estos Business Lab esa es nuestra idea y ese es nuestro objetivo, que reflexionemos juntos, que podamos ayudarte en lo que necesitemos, en lo que tú consideres que podamos ayudarte y hablar de esta inteligencia en marketing. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no es lo mismo tener que convencer al buyer persona que atraer. Ahí es donde el discurso cambia, donde el comprador potencial puede decidir gracias a cómo cambiamos el discurso. Y dentro de todo esto hemos estado, cuando planeamos esta metodología o esta propuesta de valor de la caja negra del consumidor, es porque
nos hemos venido aprendiendo y hemos venido evolucionando nosotros también como estrategas de marketing, cómo se convence y cómo se atrae a un comprador. Y aquí, bueno, me encantaría, Rosy, nos puedes platicar un poquito tú que has visto tanto y que haces esta magia de materializar todo lo que el desarrollador quiere decir y quiere atraer a un comprador y cómo realmente hay que usar toda esa información y todo ese análisis inicial para poder atraer y no convencer. Sí, bueno, creo que la parte más relevante de todo este punto es en términos ah, de esfuerzos comerciales, hay muchísima menos fricción cuando atraes, cuando tienes el producto, concepto y timing correcto por el contrario, cuando tienes que hacer muchos más esfuerzos para explicar algo, ¿no? Entendiendo pues que cada desarrollo tiene su particularidad, pero bueno, nosotros lo hemos vivido, ahí ponemos en una nota el caso práctico, un caso práctico en Yucatán, donde pues bueno, básicamente con un cambio de narrativa logramos disminuir muchísimo la fricción porque ya estabas entonces replanteando el valor agregado de la propuesta y eso hizo que hubiera muchísima menos fricción para atraer a las personas. Tiene que ver con muchas cosas, no es solamente cambiar una palabra por otra, sino que entiendas profundamente cuáles son los valores y las propuestas diferenciadoras o únicas de lo que tiene tu desarrollo y entonces conectarlo completamente a las estrategias de marketing, de comunicación y por ende de comercialización. Entonces creo que ese es el punto. O sea, cuando tú tratas de convencer a alguien, tienes que poner muchos más argumentos. Si tú llevas esto a una escala de un equipo comercial, pues va a haber mucho más desgaste. Eso es un hecho. Si de por sí con proyectos que son bellísimos, geniales, existe este desgaste natural en el equipo comercial y en los canales de marketing, ahora imagina eh, ahora imagina cuando tienes un producto complejo que tienes que convencer, que tienes que estar como que haciendo, como haciendo argumentos forzados, o sea, es mucho más desgastante. Sin embargo, cuando atraes, tienes ya como que el argumento tan sólido y tan basado que lo único que tienes que hacer es tener los momentos adecuados para que las comunidades que ya existen o ya están consolidadas o están mucho más entradas en algún tema, pues vengan a ti, ¿no? Lo vamos a ver adelante en un caso específico, pero bueno, básicamente este es como el punto. Cómo lograr bajar esta fricción alta y cómo reducir esta fricción. Claro que no es sencillo, no es fácil, hay que hacer muchísimo, muchísimo trabajo de campo. Por eso es que luego muchas veces dicen, es que el lead no está calificado porque el lead está convenciendo y no está atrayendo. Ahí es donde entra la parte ya estratégica de comunicación. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es tu llamado? Analizar muy bien tu producto, realmente si esos diferenciadores están atrayendo o ya son, o son algo que el comprador o el que a quien le estás hablando ya lo ha visto mucho, ¿no? Entonces, el discurso tiene que ser mucho más simbólico que vendedor. Y ahí es donde es el reto, ¿no? De toda esta industria. O sea, es el reto de cualquier marca, pero sobre todo hoy que nosotros estamos especializados en marketing para desarrollos inmobiliarios en destinos turísticos, pues es el gran reto, ¿no? ¿Qué es lo que el comprador no ha visto o que ya ha visto demasiado? Que ya ha visto de chavas sentadas en la playa, en bikini, yo eso siempre lo repito, pero es real, o sea, hay que ir mucho más allá, mucho más profundo. Tiene que ver esto con toma de decisiones, probablemente tiene que ver con detener acciones, que como dice Ro, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero vale la pena, la verdad es que vale la pena sentarte, analizar, traer a tu equipo, hacer equipos multidisciplinarios para que tú puedas identificar realmente y abrir esa caja negra del consumidor para bajar fricción a través de tu discurso, ¿no? Resumiendo un poquito lo que hemos venido viendo. Hay tres zonas de visibilidad del comprador muy importantes.
El buyer persona de etiqueta alto o prácticamente no deja huella digital. Esto es algo que hay que tener muy, muy, muy presente. Hay tres zonas diferentes que nosotros, de acuerdo a todo lo que hemos analizado y hemos visto, estudios de mercado, mil cosas que nos llegan a las manos, es la zona uno es 100% digital. Ahí es donde vamos a explicar un poquito quién es el comprador, cómo deja esta huella y por qué no podemos basar el 100% de nuestro desarrollo o de nuestra eficiencia de ventas dentro de solamente la zona digital. ¿Por qué? Porque también existe un comprador en la zona offline que viaja, que va a eventos, que tiene membresías, que no postea en redes sociales, que no deja esos datos duros, lectura en redes sociales digital, pero que existe finalmente y que está ahí y que hay que encontrarlo a través del discurso y a través de un ecosistema de marketing. Entonces aquí la pregunta es, qué tan 360 grados está nuestro ecosistema y qué tan 360 grados estamos trabajando con esto? Y hay la zona 3 en donde es absoluta y totalmente invisible al contexto, el buyer persona. Aquí, cuando abrimos esta caja negra, nos damos cuenta que un ticket de arriba de $600,000 o 10 millones de dólares o 8 millones de dólares pues no, no lo vas a encontrar en redes sociales, ¿no? No te va a postear, no se va a registrar probablemente en un formulario. Claro que necesitas tus datos, por eso es que debes encontrar la forma en la que llegues a él y las formas en la que tienes acceso. ¿Cómo tienes acceso a este buyer persona o este comprador de la zona 3? Pues es a través de sus redes de confianza, programas de referidos, family offices, acceso. Indudablemente, porque el ticket es mucho más alto, pues tienes que invertir también mucho más en esto. Entonces, hay que ya si lo ves como una estrategia de inversión en marketing, hay que invertir en estas tres zonas. En estas tres es todo un ecosistema de zonas. Y aquí, bueno, es donde cambiamos el discurso y donde la parte de atraer se vuelve mucho más estratégica y mucho más fina. No sé qué te parezca esta parte, Ro, que nos puedas aportar. Sí, creo que aquí también el punto relevante es que no hay una sola estrategia. Y el decir, ya estoy en Instagram, no significa y no garantiza que estés llegando a la gente adecuada, porque luego eso nos ha pasado muchísimo. Oye, pues es que ya tengo el sitio web y ya tengo el Instagram, pero ¿qué onda? Pues analiza, o sea, si realmente el perfil de la persona que estás buscando está en esos ecosistemas, pues entonces a ver, tienes que adecuar algo en la comunicación, en la estrategia, en el concepto, no sé. Pero si estás hablando de un producto demasiado diferenciado, anichado, y estás insistiendo por canales tradicionales, pues la verdad es que nunca vas a llegar. O sea, para mí eso es como bien relevante, ¿no? Nos ha pasado y después se cae como en este terreno común de decir, pues es que mira, ya estoy haciendo lo que todos hacen. Eso no significa que vayas a tener éxito. Tienes que analizar profundamente, por eso lo decimos, tienes que analizar profundamente cuál es el concepto de tu desarrollo y entonces en función de eso analizas cuál es el perfil real del comprador que estás buscando, que a lo mejor ni siquiera está en la zona, ni siquiera está en el país y ni siquiera está en el hemisferio, y mucho más si es alguien de family offices, si es alguien que solamente vas a encontrar en ciertos eventos hipercalificados. O sea, para mí este es el valor. Como dice Emma, es analizar y ver, porque nos ha tocado también que hay desarrollos que tienen, que pueden llegar a estos tres niveles de posible comprador, entonces pues ahí la estrategia es diversificada. No se puede esperar que sobre un solo canal se pueda llegar a todos los posibles prospectos, ¿no? Claro, me encanta. Y abonando a esto, Ro, fíjate, también hay que pensar y también el análisis es tan profundo que ni siquiera el piso de abajo, la planta baja, la planta media ¿cómo se llama? Y el penthouse es un comprador igual, ya sabes, los drives, los atractivos, la zona en la que vive ese comprador es también diferente de acuerdo al producto, al proyecto. No, si tú tienes un proyecto mixto que a lo mejor tienes casas y departamentos o villas y departamentos o un resort o un residence living o un hospitality, no sé, el comprador es diferente.
Entonces, ahí es donde Claro. vas a encontrar, y el ticket, como el ticket es diferente, el comprador también es diferente. Entonces, esa es la parte de ir abriendo en este stage gate también la parte comercial y ir hablándole al buyer persona ideal. Entonces, resumiendo esto, la visibilidad de tu producto y de tu de tu proyecto inmobiliario o turístico o marca, lo que sea, si es que nos está viendo alguien aquí que no se dedique tampoco también a la industria inmobiliaria. Ubica tu comprador en cualquiera de las zonas que está. O sea, hay layers y hay visibilidad digital, offline e invisible por contexto. Entonces, esta es una de las reflexiones que queremos dejarte el día de hoy, en que cómo estás haciendo tu estrategia y cómo estás apuntándole a este comprador, ¿no? Y pasando a otro punto importante es la intuición. Es mucho cuando hacemos un negocio que es importantísimo porque tiene que ver pues, con la creatividad y tiene que ver con esta identificación a lo mejor de la oportunidad de negocio, tiene que ver con que no se está haciendo este producto, estás haciendo innovación, pero también la metodología, una vez que tienes el producto y una vez que tienes identificado esto, es súper importante. Y más hoy que la tecnología está jugando un papel importante y relevantísimo dentro de todo el marketing, ¿no? Dentro de toda esta especialidad. Hay plataformas, por ejemplo, aquí pusimos dentro de esta lámina que les estamos presentando, por ejemplo, la GWI es un comportamiento de segmentación. Ellos están haciendo ya mucho más profundamente, cruzando datos, cruzando inteligencia artificial y haciendo pues una plataforma en la que puedes encontrar todo esto. Y esto tiene que ver con metodología. Pero bueno, depende mucho también, pues, tu presupuesto y muchas cosas que hay que ver cómo cruzas estos datos. Pero indudablemente tienes que cruzar tendencias, datos, intuición, metodología y cómo vas a llegar a estos perfiles que queremos llegar. Hay cuatro niveles y cuatro layers sobre los que tenemos que trabajar, sobre los que nosotros proponemos trabajes esta metodología. El primero, pues, es el perfil hipotético, en donde construyes, cómo haces tu construcción inicial. Este perfil hipotético es donde todos nos quedamos de repente, ¿no, Ro? O sea, como que te llega el estudio de mercado y te dicen 40 años, vámonos, y Sí, tiene o que vivir en no sé qué. voy a dar un ejemplo muy Sí. práctico. Está en Tulum. Ah, pues entonces le vendo al Tuluminati y al Digital Nomad, ¿no? Pero no sabemos si eso sigue siendo vigente. Claro, entonces ahí es donde el perfil hipotético, ahí es donde todo mundo empezamos, ¿no? Pero hay que irnos hacia donde queremos ir, porque una cosa es el comprador ideal que intuitivamente lo que dice Ro, y otra cosa es el comprador que realmente se va a conectar con tu producto, y ahí es donde tenemos que trabajar. El punto número dos es la validación. Ahí hay una inteligencia de comportamiento real del consumidor. Esta validación viene desde un comprador nosotros ya no nos basamos que si es millennial y que si es baby boomer y que quién sabe qué, o sea, ya el producto en sí nos da esa diferenciación y te debe de dar esa diferenciación para que hagas esta validación, porque ya ahorita, como decimos, viene trabajándose mucho lo de las tribus y viene trabajándose mucho, pero en realidad las comunidades y la gente a la que le vas a comprar tiene muchísimo que ver con el ADN que tome tu producto. Entonces, la validación tiene muchísimo que ver con el comportamiento real del consumidor. Ahí, bueno, pues entra la segunda etapa, ¿no? Y el tercer layer es la activación y captura. Una vez que tienes, como dijimos en la lámina anterior, una vez que estás identificando ya tus tres perfiles o las tres layers en donde vive el consumidor, pues entonces ya empiezas a la activación y a la atracción y a la captura. Y el punto número cuatro, indudablemente, es el enriquecimiento retroactivo. No es lo mismo que un producto vendas en un Friends and Family, en un lanzamiento, en una lista cero, en una preventa hoy, a lo mejor 2026, y lo vayas enriqueciendo hacia 2030, que probablemente es hacia donde tengas proyectada tu desplazamiento comercial.
El perfil del buyer persona se tiene que ir afinando conforme van pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque va evolucionando el destino, el contexto, las situaciones, la geopolítica, un montón de cosas. No sé, ahí, Roque, nos puedes aportar tú con toda esta visión Pero que pasa haces porque yo para también entiendo para, que pues muchos de ellos para se quieren lograr sumar a estar a lo que vigilando ven la que se marca hace, y que ¿no? el consumidor no Entonces, se pues bueno, es como desconecte del producto. una Sí, creo fórmula que esa que es la los hace palabra sentir clave, seguros, los hace sentir tranquilos y dicen, pues siguiendo bueno, esto es lo que con yo veo que se está la haciendo, vamos premisa de que el haciendo algo igual, ¿no? mercado Sin es embargo, se comete este hipercambiante error y es demasiado de fluido, no realmente y ya no va a tenerlo cambiar, eso es un hecho. bien No, no vamos a proyectado volver a lo al que el ritmo mercado que te puede hacía generar. inmobiliario en los Nosotros noventas, tenemos no un vamos a caso volver a aquí aquí. cercano en Es cada Guadalajara vez va a ser de alguien que mucho más pensó que iba a diverso. ser súper buena Entonces, idea tener unos hace muchísimo terrenos sentido pegados que a te la estemos laguna, en el diciendo que esto cerro, tiene que ser y en realidad el concepto siempre se gestó retroalimentado, tiene que ser aislado de lo que el monitoreado mercado constantemente. realmente estaba No queriendo puedes absorber, quedarte en una aislado de lo que definición y tratar realmente de que pudiendo absorber más un bien. proyecto Y que entonces dura es 4 o un 5 concepto años como de que suena muy bien pretendas y tú lo ves y te que lo platican y existen los dices, mismos órale, no, factores, pues del suena muy bien, inicio que a pero mediados que está al final aislado del de lo que proyecto, ¿no? realmente ocurre, ¿no? Y Para mí eso es muy después, pues viene importante. esta Y otra fricción de la cosa que es hablamos anteriormente. el Tienes que valor de la convencer anticipación, al ¿no? mercado Que de que para eso por hay esto está bueno, muchas por esto está bien, por esto y por herramientas esto. como las que Y no ponemos estás aquí. realmente Hay poniendo algunas, en muchas son bandeja de plata gratuitas, algo que la muchas son gente ya está de estar buscando, ¿no? simplemente bien Muchas atento a veces pasa, o foros, sea, yo creo de que estar más de simplemente las atento que a pensamos y por newsletters. eso Y ahí hay muchos de los muchísima desarrollos información, se pero se atoran en tiene que fases, hacer, ¿no? Se medias, tiene que echar el clavado y para pues leer y para se saber. meten Eso es anticipar. en grandes Y eso es broncas, muy ¿no? bueno. Pero una vez La ejecutando, sugerencia puntual es es mucho que mejor también desde el tener la desarrollo de lectura real y conceptos, el si tú tienes análisis esta real de lo que capacidad está como pasando. desarrollador, Hemos tenido nosotros siempre también vayas tratando colaboración con de muchos llevarlo al desarrollos paralelo en de que la lo que fórmula del realmente hay fuera del inicio, mercado, después no del solamente análisis con del un primer estudio de año, segundo mercado año, o que la es primera fase, la segunda fase, tú la ves esencialmente y es bien funcional, que no diferente está y eso mal, es suma. retroalimentar, Eso ¿no? es Pero es poner a prueba y en esencialmente funcional, contraste pero lo que volvemos a ya lo está mismo y lo que pasando hemos estado realmente tratando en con el todas estas comprador, ¿no? sesiones. Yo conozco El mercado se desarrollos que volvió tenían hipersensible, una primer propuesta hiperinformado, en brochure y lanzaban hacia parejas jóvenes ve la de propiedad chalala como una chalala y al herramienta final más el de su vida. 80% Entonces de hay su desarrollo se factores extra vendió que tienes que considerar, no a solamente empresarios, pensar en un concepto porque a al teenagers, ¿no? grupo de socios se les Entonces, ocurrió hacer la verdad esto, es ¿no? que Y tienes que tienen un tener gran una lectura contacto con frecuente, un tienes despacho que de saber arquitectura y se que les el ocurrió hacer mercado es esto. cambiante, que las condiciones Eh, no son Siempre únicas y no llevarlo de son la mano, estáticas. Y contrastar pues con bueno, un mercado esta es la real sugerencia. Por eso disponible, decimos, no es intuición, es pensar en las metodología. Sí, amenidades no partimos de un solamente comprador igual, ideal, lo como todos los replanteamos demás y lo están haciendo, reformulamos con yo el lo voy a hacer, comportamiento pensar en las real, amenidades, que para porque eso son un sirven asset muchas de estas valiosísimo herramientas, cada vez después lo más lanzamos y para el hacemos desplazamiento fluido. lo lanzamos al ruedo para ver qué Eh, es lo que pasa y bueno, ahí lo vamos decimos acá entonces desde este lado recibiendo también de la la trinchera, información que va a acabar por terminar de encontrar perfilar a una el producto. agencia que Y pueda la verdad es estar que de esto la es bien mano todo el nutritivo para los tiempo que son para tratar de desarrolladores, no solo en un conceptualizar toda proyecto, esta sino fase como y, firma, te va haciendo súper valioso y bajadas para los siguientes de la lanzamientos, ¿no? idea, del concepto del buyer y que lo tenga alineado todo el tiempo, ¿no? Porque así cuando hagas lanzamiento y cuando hagas salidas, pues vas a tener ya mucho más bajado y trabajado realmente el concepto y no, pues lánzalo y a ver qué respuesta tenemos, ¿no? Que no estoy diciendo que no va a pegar, porque muchas veces así es como se rompen barreras y se generan innovaciones, pero en realidad si vas como muy estudiado, es mucho más factible que tu concepto haga un clic inmediato con el buyer y no que sobre la marcha, porque es más costoso, tengas que hacer super adecuaciones. Y entonces lo que estaba pensado como como un área de super pet friendly, la transformaste en 6 canchas de pádel. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, como hacia dónde va el concepto, que es súper valioso, pero siempre ligado con el posible mercado. Sí, Rombe, fíjate que me encanta esa parte y creo que es algo sobre lo que nosotros siempre exigimos dentro de poniéndonos de parte del desarrollador al estudio de mercado. Dame una proyección a futuro, no me des una fotografía de hoy, porque lo que hoy, como dijimos cuando empezamos esta charla, es hoy en 3 horas ya es pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar como cuando planeamos esta parte de la parte hipotética de la conexión de un buyer persona con el producto, hay que pensar a futuro.
imaginarnos el futuro, ser un poco prospectivistas y decir, a ver, ¿cuál es qué podría pasar o cuál es el escenario en 2 años que yo ya tenga construido el piso uno? Pues hoy empiezo a trabajarle a ese desarrollador. Por ejemplo, un caso muy interesante y muy importante es el concepto de los productos con los retirados, ¿no? Que nosotros también trabajamos mucho con una plataforma que desarrollamos de Estados Unidos. El Near Retirement es una persona que hoy por hoy a lo mejor tiene 45 o 50 años y está pensando retirarse probablemente en 5 años. Entonces, ¿cómo voy a empatar el concepto con ese buyer persona al que le quiero comprar a futurearle mi producto? Ya sabes, entonces son todos estos drives, usar metodologías creativas, design thinking, hay muchísimas metodologías para que te sientes con tu equipo, nos invites porque queremos estar ahí y juntos visualicemos un futuro ideal para el producto. ¿Y esto qué hace? Te enfoca y vas hacia una parte de estratégica de inteligencia de mercado, consultoría, y no solamente a un tema de desplazamiento de ventas, porque ahí es donde metemos en muchísimos problemas al vendedor, ¿no? Que estamos buscando, yo siempre hago la analogía de la Bella Durmiente, ¿no? Que estamos buscando a la niña en la Bella Durmiente en la cuna y la Bella Durmiente ya tiene 18 años y anda ya en el ático, ya sabes. Eso es lo que tenemos que también tener una visión de futuro muy, muy interesante y muy importante, y no ver para hoy, sino ver a quién le voy a poder estar buscando porque mis estrategias tengo que hacerlas y planearlas con tiempo de anticipación, ¿no? Y bueno. Pasamos a esta parte en donde el romanticismo hipotético, esto es algo súper, súper que siempre nos encontramos con todo esto y que todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque el otro día comentábamos, Roy y yo, en una junta que tuvimos con un desarrollo, con nuestro equipo más bien, decíamos es que hay proyectos en los que se apuesta todo tu futuro, ¿no? O sea, es el dinero, todos tus ahorros, es tu primer producto, tu primer proyecto, que eso también nos encanta y ahí nos gana muchas veces el romanticismo hipotético, pero cómo podemos validar esto? Pues a través de metodología, a través de este tipo de análisis, que es lo que nosotros queremos compartir hoy con ustedes, cómo utilizamos la inteligencia artificial para que valide todo este romanticismo hipotético. Y aquí, me encantaría que nos ampliaras un poco con toda esta metodología y estos 4 puntos de reflexión hacia dónde podemos conectar el producto con el buyer persona. Sí, me voy rápido en esto porque es básicamente lo que hemos estado mencionando. Eh, los datos, o sea, como dice esa frase, en la industria inmobiliaria hay mucha información, pero poco análisis de datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros sugerimos, procuramos, es que se deje como ese romanticismo hipotético de las corazonadas. Y ahora mucho más, creo que con la llegada de la IA, como que se abrieron dos posibilidades. Una donde le creas completamente y ya nomás hagas lo que te dice, o potencies realmente de la manera adecuada el cómo puedes aplicar una metodología que realmente te lleve a mejores resultados. Hablando de lo que trata toda esta sesión, que es el buyer persona, pues bueno, tenemos que saber que todo es prueba, que no hay nada escrito, así es la metodología, así es el análisis de datos, no hay nada como sagrado, hay fórmulas que son base, obviamente, pero siempre tienes que estar testeando, siempre tienes que estar testeando, no hay nada escrito y la hipótesis inicial se va a contrastar con lo que ocurre en el mercado real. Yo siempre he dicho que eso es algo muy valioso de todos los desarrollos, porque cualquier hipótesis al momento de la primer venta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, se va super nutriendo y se va super definiendo mucho mejor, porque ese ya es como, o sea, no es opinión, es un hecho, compraron estas personas, ¿no? Y ahí ocurre que o se valida o se tiene que hacer un ajuste, ¿no? Entonces, todo es prueba, todo es prueba. Después,
Hablando igual del buyer persona, pero ligándolo a producto, las amenidades tienen que ser parte de tu propuesta de valor, de tu marketing, de tu discurso. Nacen del conocimiento profundo del buyer, no al revés, o no necesariamente al revés, porque como ya dijimos, a veces se hace por hacer y a la hora de la hora la absorción real te dictaba otras cosas. Entonces, la sugerencia igual aquí, porque lo hemos visto en varios desarrollos, es que analicen muy bien qué tipo de persona, cuál es su comportamiento, eh, pues sí, cuáles son sus códigos emocionales, funcionales y simbólicos, para que en función de eso apliquen el desarrollo de las amenidades, ¿no? Que van a ser un súper potenciador a la hora de vender. Y luego esto, que puede sonar contradictorio, pero no, la IA no sustituye a un análisis estratégico, un análisis con tu equipo de ventas, un análisis con el que está ahí tal cual, un análisis con el valor agregado del arquitecto. Potencia los cruces de datos de todo esto, dale el rumbo indicado, utiliza las herramientas que te pueden ayudar a mejorar estas proyecciones, pero no se sustituye por completo, ¿no? Y sobre todo en la parte conceptual y de narrativa, no tampoco sustituirlo como un creador a lo loco de cuestiones genéricas. Nosotros como lo usamos y cómo lo aplicamos es que partimos de lo real o partimos de lo que se genera en concepto a través de arquitectura y de estudios de mercado, etcétera, y lo ampliamos, ¿no? Nosotros partimos de los renders y de lo conceptual y entonces desdoblamos un universo de narrativa que, pues bueno, nos ha ayudado muchísimo en la generación, en la humanización y en, como decimos, en el Bayer 2.0, que es que lo metemos ahí, lo encajamos al desarrollo y hacemos que la proyección de alguien que está queriendo comprar y convencerse, pues sea como mucho más eficiente. Y bueno, también esta parte, ¿no? La agencia como parte del proceso de conceptualización. Es lo que hablábamos también en otras ocasiones, que muchas veces lo que pasa es que en la creación del concepto se genera en unas mesas aisladas donde está el desarrollador, donde está arquitectura, donde está estudio de mercado, y después muchas veces lo que hace es que todo este paquete se delega a una agencia que le dicen o le dan algunos nortes en cuestión a cuál es el concepto y qué es lo que quieren hacer, pero la agencia desconecta completamente al buyer persona y lo vuelve como muy genérico, lo vuelve como, ah, pues es playa, pues ya sé que voy a poner en la playa. O lo pone en San Miguel de Allende, que ya sé cómo se ve el cliché de San Miguel de Allende. Es el camino corto que hacen la mayoría de los procesos y los proyectos. Y entonces ahí hay como un desconecte entre la propuesta real del concepto y cómo se ve el buyer persona, ¿no? Que es nuestro tema principal ahorita. Entonces ahorita en adelante van a ver cómo es que hicimos nosotros para este replanteamiento sin dejar de ligarlo con la estrategia, y entonces todo va juntito. No es como que aquí está el concepto, se lo mandan a la agencia y la agencia pues va a hacer un cliché, ¿sí? Con los renders y sí, con tu naming y con tu logotipo, pero el buyer no se va a ver reflejado. Tenemos un caso, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero era como muy evidente. Sí, me encanta y creo que eso es parte de lo que nosotros en SMG, nuestra filosofía, o sea, toda la teoría hay que pasarla a un caso de éxito. ¿Por qué? Porque mientras no lo apliques, todo sigue siendo hipotético. Pero aquí, por ejemplo, en los casos que vamos a ver más adelante, hemos aplicado todo esto. Indudablemente, no todos es infalible, claro, porque pues para nosotros es muy importante tener todos estos cimientos, pero vas aplicándole, como dice Ro, vas ajustando en el camino. Entonces, vamos a hablar ahorita de casos de éxito porque no hay teoría sin que realmente veas y digas, ah, pues así es como se aterrizó. Y creo que eso es lo valioso de estas reuniones, ¿no? Cómo es que se aterrizan estos conceptos a la vida real. Y pues muy bien, Roy, y adelante platícanos del caso Atalia, que fue un caso y ha sido un caso muy padre que hicimos este año. Está ahorita el proyecto ahí listo para el arranque y está totalmente conceptualizado, bajado, concepto,
pero había muchos retos cuando llegó a nosotros, ¿no? Sí, Atalia es un buen caso para este tema que estamos desarrollando del buyer persona, la caja del consumidor. O sea, hablamos de buyer y hablamos de definirlo porque al final de cuentas es una de las conexiones más fuertes que va a tener el posible comprador, usuario final, inversionista, ¿no? Por eso es que está ligado todo esto. Y bueno, en Natalia, Natalia es un proyecto de Branded Residence en Playa del Carmen, en el que estaban a punto de hacer están en el proceso pues, del lanzamiento oficial. Y como ustedes saben, cuando eres una Branded Residence, pues traes ya algunos lineamientos, en este caso de una de las categorías de la firma hotelera, que pues, se aplica a esto. Sin embargo, nosotros veíamos y analizábamos el cómo hacer en realidad el análisis y aplicación con tecnología para poder proyectar a estos segmentos y a estos mercados reales. Como hablamos hace rato, o sea, es real que hay proyectos donde hay un segmento del desarrollo que está en una categoría y pisos más arriba hay 10 millones de diferencia, ¿no? O sea, acabamos de estar en una sesión Emma y yo de proyectos en Miami y hay 15, 18 millones de diferencia entre lo que hay abajo y lo que hay en otras secciones. Entonces, Literal, millones de o sea, diferencia. millones, ajá, 18 millones de diferencia porque, pues Claro. bueno, así se segmentan ahora los desarrollos y los proyectos. Atalia no hay una diferencia tan grande, sin embargo, sí hay diferentes categorías. Y bueno, empezamos a analizar todo esto con lo que ya traía la firma, con lo que traían el grupo de desarrolladores. Este, y empezamos a aplicar nuestra metodología, ¿no? El uso de la inteligencia artificial más datos del comportamiento para diseñar una comunicación inteligente, no solamente contenido visual. Siempre lo decimos nosotros. Nosotros no solo hacemos contenido visual, hacemos toda una estrategia y es en realidad un asset más, es un activo más de tu desarrollo, ¿no? Porque igual, si solamente quieres estar en Instagram y tener los renders bonitos, pues eso cualquier agencia, ¿no? Cualquier agencia lo puede hacer, pero no va a ser tan efectivo. ¿Cuál es el resultado que tuvimos con Natalia? Bueno, el tratamiento de un buyer persona hiperperfilado y lo bajamos a que fuera un perfil estratégico junto con la comunicación, porque eso es el valioso, o sea, pues tampoco trabajamos aislado la parte de la caja negra del consumidor, el buyer persona, con la estrategia de comunicación que hacemos, ¿no? Y esta es una de las muestras como perfiles emblemáticas que sacamos de buyer persona que cuando lo presentamos con el cliente también fue como que, ándale, así, justo así, es como me imagino al brother que va a venir a comprar, porque tenemos ese mood, tenemos esa vibe, estamos en Playa del Carmen, que es como cosmopolita, urbano, caribeño, entonces pues sí, me gusta. Y esto obviamente fue el resultado de pues todo el tratamiento de esa información, ¿no? Y contrastar también las microtendencias de la zona, el tipo de producto y propuesta que estaban lanzando ellos, etcétera. Si quieres darle para adelante, Emma. Sí, me encanta. Y aportando a esto, algo que me encantaría y es un mantra que tenemos nosotros, que es el éxito se logra cuando la creatividad se nutre de conocimiento. Para llegar a esto, duramos 3 semanas analizando la firma Splendor, es la marca Wyndham, cómo es que teníamos que bajar todo esto, qué significaba para ellos un brand de residences, cómo se tropicalizan sus proyectos boutique a mimetizarse con el destino. O sea, hubo muchísima información que tuvimos que validar, que trabajar para poder llegar a esto. O sea, no es intuitivo, como decía Ro, es una metodología de análisis profundo, que es en donde, ahí es donde nosotros abogamos por que hay que darle tiempo a esta validación y a este trabajo importante, que es lo mismo que construir un desarrollo, un edificio. Hay que poner cimientos fuertes para que sobre eso todo mundo pueda trabajar y podamos llegar a un objetivo común. Adelante, Ro. Así es. Y bueno, esta diapositiva es importante porque justo quiero como mostrar que no vamos diferente de la estrategia como global, ¿no? De la estrategia
comercial, de marketing, el desarrollo de conceptos, rectores, etcétera. El buyer persona es parte de todo este ecosistema. Y aquí, por ejemplo, hacemos una pequeña muestra de lo que se desarrolló para Talia, del paquete que se entregó. Y, por ejemplo, entre dos de los conceptos rectores estaba The Real Caribbean Urban Life, ¿no? Como este híbrido entre lo que ya es Playa del Carmen y entonces el tipo de dinámica real que genera, y luego el Worry Free Ownership, que es como una especie y un modelo de negocio especial que ellos están generando. Pero solamente esto lo pongo sin meternos más en eso, a que todo va ligado, y entonces la suma del buyer que vieron anteriormente más esta cuestión de estrategia en conceptos y comunicación da lo que sigue adelante en la siguiente diapositiva, que es ya la bajada del perfil sumado a el tipo de comunicación que hacemos. Acá, por ejemplo, en la imagen de la izquierda era esta parte donde sí ven también como un usuario final a esta pareja que tiene cierto nivel socioeconómico, que disfruta Playa del Carmen, que le gusta la vida urbana, que le gusta la vida de mixología, de oferta gastronómica, de inserto en el Caribe mexicano. Y una de las frases que detonamos, el destino nos define, también porque ahí venía un juego de palabras, porque el segmento específico de la firma hotelera tiene eso como valor. O sea, la categoría Splendor, su distintivo es que se mimetiza, por así decirlo, con el destino en el que llega. Entonces a Talia lo reflejamos completamente en el destino nos define, así se jugó. Y del otro lado veíamos esta posibilidad del inversionista, el inversionista extranjero, que confía mucho en las firmas, que confía mucho en el branded residence, y lo adaptamos a uno de los grandes pilares de valor que tiene el proyecto, que era el worry free property, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya está como todo el resultado, pequeñas muestras, obviamente, de lo que se trata, ¿no? Definir al buyer, encajarlo, ponerlo ahí, porque obviamente todo lo que ustedes ven ahí en atmósferas, todo esto es inteligencia artificial, todo lo que ustedes ven ahí en atmósferas se desarrolló y se fue iterando en una IA que nos fue dando, esto es por ejemplo, donde están estas personas, como en el barecito, es en realidad el bar del desarrollo, pero pues lo hicimos y lo readaptamos y cuidamos los materiales, las texturas, los tonos y adaptamos a esto, ¿no? Sumado a la parte de estrategia de comunicación. Y bueno, este es otro que a mí también me encanta, como caso de éxito, como caso aplicado, porque, pues bueno, es un proyecto muy padre, muy bonito, en medio de la península de Yucatán, ahí cerca de Valladolid, que se llama Entre Selvas. Y aquí lo que pasó es que transformamos el discurso y al hacerlo se redujo muchísimo la fricción y se pudo llegar y encontrar mucho más, de una manera más fluida al mercado real, ¿no? Les platico. La fase uno, cuando nosotros llegamos al proyecto, traían el pilar central de vivir off the grid. Para los que no sepan, vivir off the grid es una tendencia pues sí, de una cultura de comunidad que implica el asentarse o el vivir en una comunidad que no tiene o que no está conectada a los servicios tradicionales de los entornos urbanos. Drenaje, luz, pues esas son como las principales, ¿no? Las comodidades principales. Entonces, pues tú veías el concepto y la manera en la que lo presentabas y decías, pues órale, está cool. Eh, Sin embargo, ya que te ponías a pensarlo, ya que veías el brochure, pues tú decías, híjole, pues es que sí está difícil, ¿no? O sea, como, porque al final tenías que convencer a la gente de que, pues vas a tener que poner una planta de luz y una planta de agua y una fosa séptica y una sabe qué y una sabe qué, implicaciones técnicas, ¿no? Y en realidad la comunidad off the grid como que sí está muy anichada y perfilada y no nos hacía tanto match con la propuesta que habíamos. Sumándole a que, me acuerdo mucho de yo cuando platicamos esto, que veíamos el brochure y veíamos en el brochure las imágenes de la familia
cliché de stock fotográfico en un parque y en un pasto precioso, súper regado, cortadito, y pues decías, contrasta completamente con el concepto que me estás dando y que me estás vendiendo, o sea, no va por ahí, porque lo que estoy viendo, cuando ya me lo explicas es como, ok, entonces no va a estar este pastito y no vamos a estar así como tan relajaditos y, ¿sabes? O sea, hacía ahí un cruce. Y sí, pues estaban estancados, tenían este problema, ¿no? Entonces la fricción era muy alta, tenían que justificar demasiado su modelo, tenían que justificarlo demasiado, ponerlo al frente. O si no lo ponían al frente, pues cuando llegaban a esa plática ya era como que, ah, sí, por cierto, tienes que tener esta instalación de fosa séptica que más o menos te cuesta, bla, bla. O sea, había demasiada fricción. Y en realidad, pues bueno, eso hizo que pocos compradores estuvieran disponibles, ¿no? Dispuestos a hacer como la aventura. Porque además es un desarrollo que está pues a mitad de la península, a 45 minutos de Valladolid, es selva, selva. Con cenote y todo tiene el desarrollo. Y en realidad le apostaron como diciendo, bueno, esto vamos a hacerlo como innovador, pero era un concepto que no estaba realmente tan consolidado, al menos no tan consolidado de esa forma aquí en México, ¿no? Y lo que hicimos entonces fue replantear y avanzar junto con ellos, de la mano de ellos, hacia una fase 2 en el que se transformó a familias aventureras, ¿no? Era el mismo proyecto, son las mismas instalaciones, están en el mismo nivel de avance, está su misma oferta inmobiliaria en las mismas fases, pero se cambió el speech. Y ahora decíamos que era un lugar para estas familias que saben vivir outdoors, que saben vivir afuera, que se van con su camioneta y les encanta pasar un fin de semana en los caminos de tierra, entre la selva, y que lo hacen en todos lados, no solamente en Mérida, ¿no? Es este nivel socioeconómico de familias que hacen eso y de repente se pueden ir a Centroamérica o se van a un road trip de parques nacionales a Estados Unidos, o en Europa algo, o en Sudáfrica algo, etcétera. Entonces ya estaban ahí, ¿no? Es el mismo proyecto, las mismas condiciones, se reduce la fricción, el mercado ya existe, la pertenencia se vuelve como más específica porque ya existe también esa comunidad y las amenidades se transforman en una serie de experiencias puntuales. Entonces, pues bueno, para nosotros fue un caso de éxito replantear conceptualmente esto, dar con el buyer también cuando el cliente veía como estas imágenes que también son generadas con ella, decía, exactamente así, es que de hecho son así las personas con las que voy yo, y que vamos, a saber dónde, es justo esa como la esencia, ¿no? Entonces, si se fijan, es solamente como un cambio de perspectiva y de análisis pensándolo desde el entorno real y posible, ¿no? En cambio de querer forzar un concepto hacia allá. Y lo mismo, como en el caso anterior, todo ligado a una estructura global de estrategia, de conceptos, rectores, etcétera. Aquí, por ejemplo, se desarrolló también una fase de membresías y por eso se potenció esta frase del primer club de selva de México, porque era el replanteamiento de que invítalos primero a la aventura y ya que les gusta estar ahí, no dejamos de lado, si ustedes ven en las imágenes de abajo, todo el feel inmobiliario, porque era como, pues qué chido entonces también poder tener dentro del primer club de selva de México mi propiedad y estar a gusto con la familia y tener la aventura. Y tuvimos estos conceptos rectores desde la parte del programa de membresías, que era una primera fase como de enganchar a toda esta gente, y después otro de Founders of the Wild, que era la parte de aventura, que en este caso, por ejemplo, habría la posibilidad también de hacer alianza con marcas clave que están relacionadas a todo el mundo de la aventura y que también jalas gente, porque esas marcas también ya son love marks. Land Rover ya es una love mark, tiene su propia comunidad y si ven que están patrocinando, si ven que están de la mano con este desarrollo, pues obviamente se van a sumar. Maja ni se diga, Polaris. Entonces, por ahí fue también como la estrategia y se estuvieron lanzando en la siguiente slide. Ya también como volvemos al tema buyer persona para ver cómo se veía entonces. Entonces replanteamos y ya no era la familia en el pastito bien podadito de shooter stock, o solamente
el papá cargando a la niña, bien limpiecita y bañadita, entonces pues así es Entre Selvas, ¿no? Entre Selvas es el día en la selva, ¿no? Y cambiamos a esta serie de mensajes, cambió el discurso, atrajimos a un mercado más dispuesto ajustándolo, ¿no? Después hicieron, obviamente, ya estos también son planteamientos generados con inteligencia artificial y después, bajo este concepto, ya se fueron generando las experiencias y se retroalimentó el material y la narrativa audiovisual con el que ahora ellos también siguen promoviéndose. Pero a mí me encanta este caso práctico, Sí. porque en realidad es como, te fijas cómo el cambio de enfoque puede tener resultados diferentes y no te dice cambiar absolutamente nada de tu desarrollo. Ya lo tenías Y ahí. mira, me entusiasma muchísimo recordar esto, Ro, porque también quiero darle todo y muchísimo crédito al desarrollador, ¿no? El líder de este proyecto es un desarrollador de Yucatán, obviamente, es un guerrero, es una persona súper innovadora y súper valiente y súper aventurera, porque él estuvo dispuesto a que todo lo que se había avanzado y lo que decía Ro de la señora sentada en el pastito con su niña abrazada by the book, y teniendo un producto y un proyecto que sabíamos que estaba en medio de la selva, in the middle of the nowhere, sabiendo que dónde estaban los diferenciadores, tomó la decisión de decir, paren motores, empezamos a hacer un análisis profundo a quién quiero que venga a este desarrollo, cómo voy a formar realmente una comunidad real, inicial. Se generaron las membresías gracias también a su coacheo y a su liderazgo, porque aquí el desarrollador tuvo una actividad profunda y presente en la parte del cambio de este ADN del proyecto y a la hora de que cambiamos el discurso y empezamos a buscar a estas personas y entregamos realmente el proyecto, pues fue un trabajo en equipo junto con el desarrollador, junto con ventas, junto con este profundo análisis. Fuimos 2, 3 veces a la selva a sentarnos allá que nos picaron los mosquitos, cosas de que decíamos, no, es que yo no soy de este target, o sí soy, y dónde está, o sea, todo este profundo discovery fue lo que nos hizo llegar a esto. Entonces, hay que ensuciarnos los zapatos, eso yo les quiero decir, desarrolladores, hay que hacer estos scoutings reales, hay que inspirarnos en otras industrias, porque este proyecto está inspirado en otra, en un tema de membresía, de pertenencia, de club, que no tiene que ver primero con el inmobiliario y después, como decía Rose, se metió al inmobiliario. Y aquí es donde la aventura empieza. Aquí es donde es más caro no hacerlo, no tener este ímpetu de decir, a ver, no va por ahí. ¿Cómo voy a darle la vuelta al avión, que es lo que es la analogía con la que empezamos? ¿Y cómo voy a tomar decisiones valientes? ¿Y cómo voy a traerme estos consultores que somos nosotros? Y toda esta parte de trabajo súper en equipo. Y ahí fue donde ahorita, en este momento que nosotros ya entregamos toda la conceptualización del producto y del proyecto, hoy por hoy, si tú ves los videos y las fotos de lo que está haciendo, porque la empresa tiene indudablemente todo su equipo de marketing interno, nosotros entramos a enriquecer y a hacer este stop tan fuerte para todos. Y hoy por hoy, si tú ves la gente que va en la bicicleta, en el arco, en la aventura y cómo se transformaron las amenidades en experiencias, la verdad es que es un gran producto y un gran proyecto y estamos también nosotros muy agradecidos con el desarrollador, que es Grupo DICAP, porque tuvimos todos toda esta frase que tenemos aquí, que es de guerreros, ¿no? De aventureros y de hacerlo como queríamos hacerlo. Entonces, pues bueno, ese es un caso de éxito muy padre que estamos muy orgullosos y muy afortunados de haber participado en él y que nos enseñó un montón de cosas ese es lo más valioso de este trabajo y lo más bello que es y divertido, es que aprendemos producto a producto cómo llegar a un buen final, cómo escuchar, como decimos, una buena orquesta sinfónica que está tocando hacia donde queremos escuchar, ¿no?
Y también a mí me encanta poner este caso eh, porque en realidad el buyer persona, es decir, el perfil y el comportamiento específico del posible comprador fue un eje central y dictó muchísimo de hacia dónde se iba a mover. Por eso nos gusta ponerlo, porque, pues bueno, en este Business Lab estamos hablando específicamente del Bayer y acá se volvió central, se volvió un eje central el cómo es esa familia que le encanta estar 3 días en la selva, en la bici, en el kayak. Sí, la comodidad después en la terraza, en lo que tú quieras, y traen su Range Rover, traen su Jeep, este, pero ¿cómo es? Entonces, por eso me encanta, por eso me gusta ponerlo aquí como muestra, porque partió mucho a raíz de lo que definimos y encontramos de esa comunidad, ¿no? Y ahora, como dice Emma, si ustedes ven las redes de este proyecto, pues ves todo el ecosistema que generó. Hacen experiencias con Jeep, hacen experiencias y clínicas con maestros de tiro con arco, de paddleboard. O sea, la esencia fue esa. Y si se fijan al inicio que les platiqué cómo lo estaban abordando, dejaban muy fuera al usuario, dejaban muy fuera al buyer. Decían, somos off-grid, pongo una foto cliché porque me la pusieron ahí de stock de que pues familia feliz en la naturaleza, que ni siquiera eran los árboles que son de Mérida, y había una desconexión total, era lo que decíamos. Y acá es como, estos somos, ¿no? Y ahí siguen jalando y jalando a su comunidad a través primero de esta fase como de el club de selva y todas las experiencias, pero obviamente eso después de la intención es que desemboque, pues ya en la evolución de la parte residencial, que también va a tener ese ADN tan fuerte, ¿no? A mí me encanta esto y pues queda perfecto para la sesión que tuvimos hoy, que estuvo muy buena, gracias Emma, pero me Muchas encanta este gracias. caso. Gracias. Sí, gracias, gracias. Y bueno, pues ya acercándonos al final y ya cerrando en un resumen de qué es lo que nosotros queremos que se quede muy reflexivo en este momento, es el paso número uno es identifica tu proyecto con honestidad, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tienes con el comprador? No forces y reduce esa fricción y no forces un discurso que probablemente no le va a hacer sentido a tu buyer persona, ¿no? Al buyer con el que estás queriendo conectarte. Entonces, desde ahí empieza el primer layer de trabajo. Estoy realmente conectándome con el proyecto, con el buyer de hoy a con el buyer del futuro. Y eso nos lleva al paso número dos y a la reflexión número dos, es construyamos ecosistemas de análisis. No hay que dejar que toda la intuición a meta. Acuérdense, hay tres layers importantes, el layer digital, el layer offline y el layer al que no se tiene acceso tan fácilmente por su contexto de vida y por su estilo de vida y pues, por su ticket de inversión también. Entonces, este ecosistema de análisis es muy importante tomando en cuenta que el tiempo de vida de un desarrollo inmobiliario te pide que vayas futureando, pero que vayas haciendo cortes y análisis periódicos. Nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, como en el caso Entre Selvas, hacemos todo el concepto, es un concepto que hacemos desde un marketing discovery y después lo metemos a lo que le llamamos el Creative Lab y dejamos listo el producto para que lo active el desarrollador o lo activemos nosotros como una parte. Y entramos a un proceso de consultoría o de análisis de marca. Entre 3 y 6 meses depende mucho del avance del proyecto. Si el proyecto está desconectándose a los 3 meses, pues entramos otra vez al análisis, hacer esta profundidad de concepto y después ya lo tratamos de alinearlo y alinear todos los mecanismos, ecosistema para poder llevar esta inteligencia de datos, comportamiento y todo a un territorio ya de implementación. Y el tercer punto importante es eliminemos el romanticismo hipotético y vayamos a una validación real de de la caja negra del consumidor. Hay que hacer pruebas A/B, no hay nada escrito, nadie tenemos la fórmula mágica, ojalá la tuviéramos, eso sería
pues no había desarrollos que estuvieran detenidos o todo el mundo estaría en el éxito total, pero hay que saber cómo trabajar para lograr y llegar a estos objetivos y a este éxito, porque como decíamos hoy, el marketing no es solamente lo que ves, sino va y dicta y hace una inteligencia de negocio. Hoy por hoy, ese es el papel que juega una empresa de marketing dentro de tu proyecto, ¿no? Y el mercado siempre va a tener la última palabra. Creo que esa es la reflexión importante. Siempre el mercado tiene la última palabra y hay que escucharlo, hay que analizarlo, hay que utilizar tecnología, inteligencia artificial, herramientas, equipos, ecosistemas para que podamos ir validando y metiéndonos en esta conexión, porque como sabemos, pues que decimos, él tiene toda la información y tiene la última palabra. No sé, Rosy, ¿quieras cerrar con algo? No, pues nada, gracias por estar con nosotros en esta sesión. A mí me encanta este tema porque me encanta el desarrollo conceptual y obviamente si para algo se hace los conceptos son para que lo disfruten las personas. Y entonces hablamos completamente de este clic, ¿no? En esta sesión de el buyer persona, es decir, el humano, el comprador, con el concepto, cómo lo ligamos. Y nada, feliz de una sesión más. Estaremos abordando diferentes temas. Se vienen temas interesantes, como ya dijo Emma, la parte de Branded Residences, que es como, pues bueno, un fenómeno y un modelo de negocio que está fuertísimo ahorita y nosotros hemos estado participando ya con algunos proyectos. Y por ahí también vamos a tener otro que va a estar enfocado en cómo hacemos nosotros campañas específicas hiperanichadas para mercados emergentes. Así es que, pues bueno, estén atentos. Estaremos compartiendo más de estas sesiones y pues nos vamos a la próxima. Excelente, muy bien. Pues platiquemos, como nos encanta cerrar. Aquí abajo vamos, de la publicación van a tener todos nuestros datos, correo electrónico, WhatsApp. No duden en hacer alguna consulta. Parte del crecimiento para nosotros es co-crear junto con los desarrolladores inmobiliarios. Y bueno, pues nos despedimos y muchísimas gracias. Yo soy Emma Ruth, CEO de SMG Marketing Group. Y pues estoy a la orden y muchísimas gracias y encantados de poder compartir con ustedes esta experiencia. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.